Miércoles 26 de febrero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Javier Lazo, ministro de Agricultura. El gobierno lanza una política agropecuaria decenal 2020-2030. La producción para seguridad alimentaria y exportaciones tienen en el agro su sustento. ¿Huérfanas de apoyo y olvidadas? ¿O qué les ofrece ahora el Estado en costos de insumos, en maquinaria, dinero? El plan decenal tiene asesoría de Naciones Unidas. ¿Encaja con la realidad? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Creo. El costo de los daños a la producción agrícola, petrolera, comercio, turismo, industria, transporte por la violencia desatada en la protesta social de octubre, según un informe del Banco Mundial con el Banco Central. ¿Cómo impactó y afectó en la economía nacional? Y además estará Osvaldo Landázuri, industrial metalmecánico. La negociación de un acuerdo bilateral de comercio e inversiones con Estados Unidos pone sobre el tapete la definición básica de los sectores que el país busca industrializar en el contexto de la vocación agrícola del Ecuador y de un siglo XXI donde la manufactura le cede espacio también a la automatización, que conviene los consumidores, el empleo. Lo vamos a conversar. Bueno, se observa profundos altibajos en el mandato de la Consulta Popular 2019 de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, lo resumió así en Contacto Directo. Un gobierno que se va en medio seguramente de la farándula político-electoral, donde todos hablarán de la lucha contra la corrupción, alguno por allí repetirá el discurso que hay que cortar la mano a los corruptos, una comisión internacional que no han hecho sino su reglamento de funcionamiento, una secretaría gubernamental que no ha avanzado ni desde el tiempo del señor Granda o de la doctora Ordóñez, que estuvo bajo esa responsabilidad, y que ahora tenemos un delegado, un representante que de lo que se conoce estuvo cercano al bufet de Alexis Mera, de tal manera que allí nos parece que no vamos a avanzar mucho. Y tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, que nos estamos olvidando que no es más que una estructura que lo que ha hecho es estatizar a la sociedad. Y entonces vedurías por aquí, vedurías por allá, participación supuesta de la sociedad, pero todo queda en lo mismo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, veo que hemos vuelto a las cadenas. Buenos días, Estefi. Buen día a todos. Después de 3 años de las más encendidas promesas de luchar contra la corrupción, lo concreto es el pronunciamiento popular que, por lo resumido, se está desvaneciendo mientras asesores electorales planean nuevamente minimizarlo. El saldo histórico es notable. De los levantamientos populares contra los enloquecidos por el dinero del velasquismo, como los llamó el ex vicepresidente Carlos Julio Arosemena, se evolucionó a lo que el ex vicepresidente del febres corderismo, Blasco Peña tildó de los enloquecidos por el dinero, entontecidos por el dinero. Allí se hizo carne el dicho popular: no importa que lleven con tal de que hagan obra, como resultado social de la impunidad rampante de un pellizcar generalizado con una justicia que nunca encuentra pruebas, solo rastros de los delitos que se descubren. Pero en el Ecuador del siglo XXI, 3 mujeres, una fiscal, una jueza y ahora una criminóloga remecen a la inoperante justicia que invariablemente ha sido muy receptiva de las prestidigitaciones de los defensores. Así vemos que en el caso Soborno 2012-2016, la criminóloga Alexandra Rivadeneira, perito de la Fiscalía, ha encontrado que el crimen organizado en el Ecuador cumple con 9 de los 11 parámetros que, según estándares internacionales, debe llenar una organización criminal para que sea considerada como tal. Según la perfilación criminal de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo del año 2000. Es inaceptable entonces lo señalado por Germán Rodas con la comedia de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
gobierno y oposición deben rectificar su rumbo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Ecuador es un país de vocación agrícola. De acuerdo a la OMC, Organización Mundial del Comercio, es un exportador agrícola neto, en consecuencia con seguridad alimentaria asegurada, pero ha carecido de una política agropecuaria integral durante 2 décadas al menos, aunque seguridad alimentaria y exportaciones han sido impulsadas por un sector privado huérfano de apoyo estatal. Durante la década robada incluso un poeta ocupó el Ministerio de Agricultura. Ahora el presidente Lenín Moreno acaba de presentar en la parroquia Yoa de Quito, Distrito Metropolitano, la política agropecuaria 2020-2030. Javier Lasso, ministro de Agricultura, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Este plan decenal 2020-2030 se presenta después de la protesta social de octubre de las comunidades campesinas e indígenas. Es un plan integral para sierra y costa, para seguridad alimentaria y exportaciones. Bueno, es un plan que se venía trabajando hace muchos meses atrás, inclusive antes del mes de octubre, con el apoyo de la cooperación internacional, principalmente de la FAO. Producto de eso también con el vicepresidente de la República estuvimos en Roma pudiendo proponer para poder continuar con lo que ha dispuesto el presidente de la República luego de esta entrega de la propuesta de política pública agropecuaria hasta el 2030, que empiece este proceso de socialización y que concluya a la brevedad posible con el Plan Nacional Agropecuario. Lo que tenemos hoy como resultado en la ruralidad en general es producto de, yo diría, en más de 2 décadas, más de 4 décadas, no tener una política de Estado enfocada a los nuevos desafíos, a resolver los problemas y sobre todo a buscar un camino de prosperidad para los agricultores, reconociendo que hay pequeños y medianos agricultores en este país principalmente. Le pregunto esto porque a consecuencia de la violencia en las protestas de octubre hubo perjuicios para agricultores de sierra y costa, pero solo se consideró ayuda para la Sierra Central. ¿Por qué esta discriminación? No, nosotros estamos trabajando en prácticamente todo el país. Si bien es cierto, quisiéramos tener mucho más recursos, pero tener recursos ya vemos en los años pasados que no es garantía tampoco de resolver los problemas de pobreza que hay en la ruralidad. 4 personas de cada 10 son pobres en la ruralidad y esto no ha cambiado, no se ha podido modificar. Tenemos un índice de escolaridad que no sobrepasa los 7 años, tenemos un promedio de edad de agricultores que ya sobrepasa los 47 años, más bien la pregunta es ¿qué va a pasar en los próximos 10 o 15 años? Por eso el presidente de la República ha dispuesto que haya un norte claro para el sector agropecuario, que hayan ejes muy claros para el acceso a los mercados, para el desarrollo, la orientación de los mercados, para que los pequeños productores puedan tener una comercialización más directa, para que en cuanto a servicios y acceso a infraestructura pueda haber un acceso a la infraestructura de riego, a las infraestructuras de centros de acopio que nos permitan alcanzar competitividad y productividad de la mano de una modernización de la institución también. Según boletín de prensa del Ministerio de Agricultura, en dicho acto el presidente dijo: hay que pensar en las personas que nos proveen el 65% de los productos que comemos en la ciudad y que trabajan fuertemente durante todo el día. Esto significa que se excluye de la política a la producción agrícola de exportación, cuando la sierra con flores, brócoli y alcachofas también exporta, y que la costa produce arroz y maíz básicos en la seguridad alimentaria. No, esta propuesta de política pública es una propuesta inclusiva, esta propuesta es innovadora y es muy práctica, es muy técnica y eso requiere una socialización en todo el país. Nos vamos a dar cuenta que ahí estamos incluidos todos, los productores que comercializan para el mercado local, sabiendo y reconociendo también que no puede el productor ser presa de una
de excesivos niveles de intermediación y que también en el mercado internacional hay un gran potencial para no solo fortalecer los productos tradicionales, sino ampliar la oferta exportable y colocarla en todos los mercados. Ecuador es un país que tiene que abrirse al mundo de forma inteligente y con los desafíos también que requiere el comercio internacional, como son la estandarización de la inocuidad alimentaria, de las buenas prácticas agrícolas. Mire, una decisión de política pública es que el presidente ha dispuesto que las buenas prácticas agropecuarias, la certificación que da Agrocalidad, que está homologada con estándares inclusive europeos, sea gratuita, y eso es política pública y eso también responde a la gran necesidad de poder aumentar las exportaciones. Además de la intermediación que afecta tanto, también afecta el costo del dinero. Es un tema fundamental y olvidado para la producción agrícola en su conjunto. ¿Qué dispone al respecto el plan decenal? Es una muy buena pregunta porque en más de 50 años no ha habido política crediticia dirigida y orientada al sector agropecuario, específicamente para cada actividad. Y hay una cosa importante, así como la carga tributaria, como los créditos. Es muy importante que vaya adecuada, diseñada, atada al diseño biológico, es decir, los tiempos de gracia, los plazos tienen que ser diferentes, más allá de ir haciendo todos los esfuerzos y los diferentes mecanismos para poder bajar la tasa de interés. Pero es febrero del 2020, empieza un nuevo año, pero sobre todo empieza una nueva década y no va a pasar otros 10 años más en que no haya un norte claro para el sector agropecuario. Eso lo ha dispuesto el presidente y el día de mañana, si viene otro ministro, si viene otro gobierno, lo importante es que quede ya un camino trazado para este sector que es pilar fundamental para sostener nuestra economía, sostener la dolarización. Concretamente, ¿qué se piensa implementar dentro de la banca pública y dentro de la banca privada? No solo un mejor diseño de crédito en cuanto a plazos de gracia y los plazos de repago de crédito, a los mecanismos de repago también de los créditos, sino el fortalecimiento de los fondos de garantía. Difícilmente en este país se puede salir con un sistema crediticio que pone en compromiso el patrimonio familiar. El Fondo de Garantía es sumamente importante. Hemos movilizado recursos con el Ministerio de Finanzas también para crear los fideicomisos que inteligentemente disminuyan la tasa de interés para cosas prioritarias, como el acceso a la mejora genética, el acceso a la infraestructura de riego. Tenemos una gran necesidad de poder aumentar la productividad con mejor infraestructura, por ejemplo, y vemos que un 12% de la tierra que tiene vocación agrícola, que tiene acceso a agua, tiene riego. Y no necesariamente son sistemas modernos de alta tecnología, sino que son sistemas inclusive obsoletos que gastan el recurso hídrico, que son consumidores de combustibles fósiles. En ese sentido, la idea es poder focalizar todas estas herramientas que nos permitan dar mejores soluciones financieras en base a una política crediticia que está en esta propuesta. Se toca en la política el tema de los alimentos genéticamente modificados que están transformando la agricultura a nivel mundial. No, eso es una cuestión que está en la Constitución. Yo creo que el país necesita trabajar internacionalmente, localmente también, para diferenciar, para casi que descomoditizar el sector agropecuario, dado que el Ecuador tiene una gran potencialidad para poder diferenciar su producción, y así lo hemos hecho en algunos mercados, en algunas ferias, donde estamos posesionando el concepto que tiene el país y que necesita trabajar como política de Estado: calidad y sostenibilidad, encontrar nichos de mercado que paguen por ello, y la idea es que esto continúe de forma sostenida en el tiempo. Pero en soya y en maíz tenemos un problema incluso con alimentos balanceados. Bueno, vemos, por ejemplo, que grandes países consumidores también señalan ya a la soya transgénica en algunos casos. Nosotros tenemos que, con lo que tenemos, con la situación que tiene el país, trazar un rumbo. Y en ese sentido hay que ser muy innovadores y creativos. Hay potencialidades. Para el caso del maíz también hay todo un mercado para poder posesionar el concepto de libres de organismos genéticamente modificados. Ya que lo tenemos, aprovechémoslo. Eso es la forma inteligente de trabajar para el sector agropecuario. El acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, ¿cómo lo ve para la agricultura?
Ecuador tiene que comerciar con todo el mundo de forma inteligente, de forma soberana también, protegiendo los intereses de nuestros productores, sobre todo los pequeños y medianos. Y Ecuador no es una isla tampoco, entonces tenemos que aprovechar las oportunidades de comercio para aumentar el valor de nuestras exportaciones. Aquí hay un gran potencial para diversificar la oferta, para incorporar nuevos productos, para generar fuentes de empleo y también de autoempleo, que es importante reconocer que aquí hay algunas cadenas que están consideradas en esta política como parte de la agricultura familiar campesina que generan empleo y generan autoempleo. Y también hay posibilidades en estos rubros que tienen esta dinámica para poder acceder a los mercados. Pero claro, hay que trabajar con sostenibilidad ambiental, hay que trabajar con inocuidad alimentaria, con buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agrícolas, y eso es lo que se está haciendo y esto es lo que está planteado aquí. La idea es que en el camino, si se puede fortalecer esta política, esta propuesta, bienvenido sea, pero que el rumbo esté trazado para al menos los próximos 10 años. Javier Lazo, ministro de Agricultura, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Nos vamos a una pausa y al volver estará Héctor Yepes, asambleísta de CREO. Hablaremos sobre el costo de la violencia para una economía titubeante, otra tarea pendiente. Manténgase en nuestra sintonía. Un espacio. La Comisión Ocasional, que hace un seguimiento a lo ocurrido en las movilizaciones de octubre, conoció ya un informe del Banco Mundial con el Banco Central del Ecuador a propósito de los daños, consecuencias, pérdidas provocadas durante esos días. Héctor Yepes, asambleísta de CREO por la provincia del Guayas, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos quienes nos sintonizan. ¿Y en cuánto se está, buenos días, en cuánto se está definiendo, asambleísta, finalmente las pérdidas? Hablaban de 700 millones, luego hay que sumar los días de protesta también, no solo de paralización, son más de 800 millones en principio. Así es, según el reporte conjunto tanto del Banco Central como del Banco Mundial, las pérdidas totales por la paralización de octubre fueron de 821 millones de dólares. Una cifra que, para ponerla en contexto, significa casi el 1% de todo el Producto Interno Bruto del año en el país. Y significa además prácticamente la mitad de lo que el gobierno pretendía ahorrar eliminando los subsidios. Esto es lo que le costó al país, no al Estado central, sino a la sociedad, a todas las familias ecuatorianas, la paralización. De esos 821 millones de dólares, más de la mitad son pérdidas productivas. La cuarta parte de eso, 24%, es afectación al comercio, el 10% es afectación al turismo, alrededor del 8% es afectación a servicios y el 5% al agro. Eso todo es al sector privado. Y en el sector público estamos hablando de un 38% de daños, 312 millones de dólares de perjuicios a la infraestructura, de los cuales 138 millones de dólares son pérdidas del Estado en la producción y venta petrolera y 48 millones de dólares son a infraestructura relacionada con la energía. Y por eso son también cosas que se siguen sumando. Es decir, el informe destaca dos grandes renglones. Por un lado están los flujos netos, los que no se percibieron por la facturación de servicios, porque no se llegaron a dar las ventas. Y luego están los gastos extraordinarios, en los cuales ha sido necesario incurrir para poder mantener esos servicios. En su mayoría, en ese caso, afectan al sector público. Ahora, esos gastos se siguen dando. Los recortes que se han seguido dando justamente por los montos que dejaron de facturar en esos días se ha seguido viendo. Entonces, la cifra podría ser aún mayor. Sin duda. Por eso hemos resuelto llamar a la gerente del Banco Central a la Asamblea Nacional para precisar ciertos temas. Uno, lo que bien acaba de decir, cuánto es el daño que luego de la protesta como tal se sigue dando al país. Segundo, cuánto representó esto el crecimiento económico del Ecuador. Seguimos con un pronóstico para este año de crecimiento casi de cero. ¿Cuánto de eso tiene que ver con las medidas tomadas en octubre? Y por otro lado, ¿cuánto esto afectó al empleo? Que me parece a mí lo más importante, porque estamos hablando de que el 56%, más de la mitad de todos los perjuicios fueron al sector productivo
eso significa perjuicio directo al empleo, a las fuentes de trabajo de los ecuatorianos. Y en esto también está la tarea pendiente de determinar responsabilidades. Lamentablemente en la Asamblea eso es complicado porque se necesita mayorías y Ahora, la mitad culpa a un lado y la otra mitad culpa al otro. hablando de desempleo, luego están no solamente las afectaciones en la producción en sí, como usted muy bien se refiere, sino qué pasa con aquellas implicaciones en temas de seguridad, el no alentar ya a la inversión, el ver lo que puede ocurrir en 10, 12 días y las pérdidas que eso genera para distintos sectores y luego pretender que podamos incentivar a mayor inversión o a mayor consumo con esos gastos. Sin duda, ahí, si me permite solo terminar la idea anterior, es importante determinar las responsabilidades en la justicia. Y lamentablemente eso hasta ahora no se ve. Y eso es también clave para la seguridad jurídica, porque ya hay un golpe a la estabilidad del país, a la confianza que se necesita para atraer inversión y generar empleo por el hecho de paralizar con protestas toda la producción nacional y también por el hecho, hay que decirlo, de un gobierno que no supo prever lo que iba a pasar y que tomó una medida económica torpe. Pero aún más grave que eso es ver que han pasado ya octubre, noviembre, diciembre, enero, se termina febrero y no hay responsabilidades claras. Ahora, Porque las estas cuentas hay que responsabilidades, pagarlas. dice usted, en la justicia, pero también está la de ustedes, me refiero a la de los asambleístas en su rol fiscalizador, aquellos que estén sujetos al control político que pudieron, debieron estar investigando y procediendo en estos 5 meses a los que usted hace referencia y no lo han hecho. La cifra a la que nos estamos refiriendo es importante en este contexto que usted muy bien lo sitúa, en el que el país o el gobierno le pide al país hablar de sacrificios, de austeridad, de más impuestos porque hay que pagar las facturas, de no querer endeudarnos más a las condiciones no favorables que lo estamos haciendo, pero no ver otros caminos para salir de ese círculo cuando se intenta recaudar con un proyecto tributario 600 millones, pero 11 días de paralización resulta que nos han costado 800 millones. Es decir, el mal manejo nos está costando caro para evitar protestas de esa magnitud. Las protestas dejan de ser resistencia cuando empieza el vandalismo y eso es lo que está costando más también. Sin duda, una cosa es el derecho a la protesta contra un decreto económico torpe, que no vengan a decir que no afectaba el bolsillo del pueblo cuando se pretendió subir en 10 centavos la tarifa de transporte público y cuidado, quieren repetir eso porque aquí se vuelve a incendiar el país. Pero por otro lado, tampoco se puede legitimar la violencia sobre el texto del derecho a la protesta y ahí la justicia tiene que actuar. Ahora bien, el problema de fondo es que no hay un plan económico. La reforma tributaria, 600 millones de dólares, que no es ni la 10ª parte del déficit de este año. Yo creo que hay señales positivas, por ejemplo, que se abra la oportunidad de un acuerdo comercial con los Estados Unidos que permita, como ya se hizo con la Unión Europea, aumentar las exportaciones, la producción y por tanto generar plazas de empleo. Ojalá nos alejemos en este tema de los dogmatismos. Hasta el gobierno anterior, que tanto criticaba los acuerdos comerciales, se vio obligado a firmar con la Unión Europea. Con más razón con los Estados Unidos. Ok, eso sobre las cosas que se están trabajando, pero para no irnos del tema, sobre lo que usted hacía referencia, es decir, que estas cosas no queden como que ya pasaron y ya pasó, si es que hubo afectaciones graves. Hablamos del informe, por ejemplo, en la referencia que hace 29 ambulancias, como se han reportado, ambulancias para enfermos, para salvar vidas. Destruir ambulancias no tiene dónde cogerse para justificar resistencia, y están las dos cosas distintas. Luego está el vandalismo, la violencia, los ataques a la propiedad privada, que tienen que ser sancionados. Entonces, ¿qué ha avanzado la comisión también y la Asamblea desde sus funciones fiscalizadoras, no en lo que le compete a la justicia, pero en sus funciones, para que esto vaya caminando? Desde la comisión y con los problemas que siempre hay en la Asamblea de tener mayoría en estos temas, y lamentablemente una parte de la Asamblea acusa a los dirigentes sociales, otra parte de la Asamblea acusa al gobierno, pero más allá de eso, lo que nosotros hemos pedido es que la Fiscalía nos entregue la información sobre las investigaciones, porque la Asamblea no puede fiscalizar a personas privadas, no es la competencia constitucional en la Asamblea. Podemos fiscalizar a las autoridades públicas y en eso hay que retomar y hacer un seguimiento de cómo avanza la investigación, pero también acordándonos de un tema fundamental.
La Defensoría del Pueblo reportó que hay 11 muertos durante las protestas, sin precisar si la causa fue una acción del gobierno o no. Y eso debe esclarecerse también. Yo sí he cuestionado que haya rapidez para determinar un informe en los temas materiales y económicos, que está muy bien, pero en cambio ya hemos pedido desde diciembre al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud y a la Fiscalía que entreguen un reporte sobre los 11 muertos. Incluso ya hay reportajes periodísticos que cuestionan esa cifra. La única manera de que el país sepa la verdad, y sobre todo las familiares de las víctimas, es que el Estado, a través de los organismos que manejan el sistema de salud, la policía y la Fiscalía, entregue información contrastada para que el país sepa la verdad, sin con eso pretender adelantar que unos u otros sean los responsables. Y eso todavía está pendiente. Y lo otro sobre cómo será el manejo ante anuncios y las posibles consecuencias y protestas de un año preelectoral que amerita también este análisis. Héctor Yepes, asambleísta de CREO por la provincia de Guayas, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Muchas gracias. A usted, 7:32. Tenemos que ir a una pausa. Al regresar estará Osvaldo Landazuri, industrial metalmecánico. Vamos a hablar sobre la definición esencial para el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, la matriz productiva. Ya regresamos con eso. No se vayan. Una definición básica para negociar un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos es señalar los sectores a industrializarse, no solo teniendo en cuenta los empleos a crearse, sino la conveniencia del consumidor y la vocación productiva del Ecuador. Guillermo Landazuri, industrial metalmecánico, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Osvaldo Landazuri le saluda, un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué sectores el Ecuador debería industrializar y por qué? Mira, Alfredo, yo creo que el tema de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos probablemente es algo que el Ecuador no debería tener en duda, pero lo cierto es también pensar que ningún acuerdo, que es apenas una herramienta de una estrategia de desarrollo, va a tener el efecto, la profundidad necesaria si es que el país no realiza los cambios necesarios. Fíjese que yo le había mencionado lo que nosotros veíamos de la Unión Europea meses atrás, y el resultado es interesante, si cabe la palabra. Las exportaciones a la Unión Europea en el año anterior decrecen frente al 2018, las importaciones aumentan y lo que sucede al final es que la balanza comercial es menos superavitaria de lo que era al principio. ¿Qué le está diciendo a usted estas cifras? Estas cifras, que son fuente del Banco Central del Ecuador, lo que le están diciendo es que probablemente si usted no hace los ajustes necesarios en su economía, le va a pasar algo parecido a lo que le pasó con la Unión Europea, es decir, usted no aprovecha estas herramientas de desarrollo. Entonces, mientras estemos plagados de impuestos, mientras nosotros no entendamos que si bien somos el único país del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial, me refiero a América, por supuesto, con Estados Unidos, probablemente tampoco creo yo que el resto de países le estén grabando con un impuesto a la salida de divisas, tampoco les están grabando a sus productores con contribuciones especiales. Es decir, todo esto se combina para entender que si es que no tenemos una estrategia clara de desarrollo, estas herramientas no surten el efecto deseado. Una economía dolarizada debe proteger el poder adquisitivo de una moneda fuerte, pero en algunos casos la industrialización deriva en encarecimiento de ciertos productos protegidos con una protección que debe ser temporal, pero que se vuelve eterna. ¿Cuáles deben ser los elementos a valorar para que el costo de la industria protegida pueda ser en el siglo XXI de la automatización socialmente aceptable? Mira, Alfredo, la pregunta es muy interesante y lo que hemos visto los que seguimos la economía mundial de cerca es que en los últimos 30 años la globalización se ha dejado algunas lecciones aprendidas, si cabe el término. Una de aquellas
es que, primero lo que menciona, es decir, si usted no realiza todos los ajustes necesarios, probablemente no surta los efectos que usted espera un acuerdo comercial. Pero atendiendo a su pregunta directamente, hoy las ventajas competitivas son mucho más móviles de lo que eran 30 o 40 o 50 años atrás por todos los factores tecnológicos que rodean la actividad industrial. Entonces, las empresas, las multinacionales, los negocios se mueven al lugar en donde es atractivo producir. Entonces, si usted va a entender que ciertas industrias van a funcionar como nichos, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de motocicletas y ciertas otras actividades que a los países grandes no les interesa en escalas muy pequeñas, entonces probablemente usted deberá entender también que el país tiene que ser atractivo. Y retomo el punto anterior. Si usted tiene un riesgo país que supera los 1.300, 1.400 puntos, ya le perdí la cuenta en los últimos días, probablemente no importa qué acuerdo comercial usted tenga, no le van a venir inversiones. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno, y fíjese, Alfredo, que ustedes me han entrevistado en varias ocasiones y seguimos diciendo lo mismo, es que al final del día, si usted no flexibiliza sus normas laborales, si usted no les quita impuestos a los productores, si usted no entiende que las ventajas competitivas le van a llegar solo si es atractivo, probablemente todos los esfuerzos serán inútiles. La vocación agrícola del país no significa que en un mercado internacional altamente competitivo no hay valor agregado en la producción agrícola. De hecho, la preponderancia mundial que ha logrado el Ecuador, por ejemplo, en productos agrícolas y de pesca, son el resultado de un valor agregado competitivo y no un regalo de la Pachamama. La industrialización debe ser un objetivo o una excepción. Yo creo, Alfredo, que el asunto no es tan simple como usted lo plantea. Yo que he estado participando en conversaciones, por ejemplo, con México, en este proceso especial de la negociación con la Alianza del Pacífico, me doy cuenta que ellos están observando, por ejemplo, y el mundo lo está haciendo, que usted todavía mantiene subsidios a combustibles fósiles y por lo tanto le dicen sus barcos pesqueros, a diferencia de los nuestros, tienen combustible subsidiado, están exentos de una serie de requerimientos y normas que a nosotros sí nos ponen los otros países y por lo tanto, por supuesto que el Ecuador tiene unas ventajas comparativas frente a otros países, pero que otra vez no son del todo claras porque nosotros no entendemos la potencialidad con la profundidad que hace falta. Entonces, en términos generales, yo insisto que probablemente el Ecuador hoy, frente a la Unión Europea, por ejemplo, no va a incrementar o crecer sus exportaciones si no enfrenta esta nueva economía, por ejemplo, al entender que su banano debe ser orgánico o entender que los transgénicos no deben ser parte de su agricultura, etcétera. Pero todo esto, Alfredo, termina siendo un ejercicio de entender que si el Estado no es eficiente y si no muestra una ruta clara de desarrollo, probablemente el sector privado va a estar empantanado en estas discusiones que el resto de países ya las tuvieron hace décadas y nosotros seguimos insistiendo en aquello. Si hay un acuerdo comercial que también es de inversiones, también hay inversiones que no son agrícolas, de pesca o manufactura, sino por ejemplo turísticas. ¿Qué perspectiva le ve a este sector? Yo creo que las perspectivas indudablemente son interesantes otra vez, entendiendo qué es lo que pasaría si usted atiende estas críticas que hoy, por ejemplo, Alianza del Pacífico, me refiero a México específicamente, está haciendo respecto a su sector pesquero. Es decir, yo no veo que en términos generales ninguna potencialidad todavía está clara si es que usted no transparenta la economía, es decir, si no retira subsidios, si no flexibiliza las normas laborales y entonces podamos entender cómo vamos a competir en una economía que cada vez muestra diferentes ventajas y diferentes maneras de competir. Fíjese usted las últimas entrevistas del embajador de la Unión
ustedes no son competitivos, los europeos somos muy exigentes en cuanto a los productos que consumimos. Si ustedes no nos entregan productos orgánicos, si ustedes no nos demuestran que están además cuidando el medio ambiente, muy probablemente, Alfredo, los sectores que usted acabó de mencionar y que han sido parte de la historia competitiva del Ecuador, otra vez, no van a tener esa potencialidad que un acuerdo con Estados Unidos, que seamos claros, Alfredo, el Ecuador lo tiene que tener en la mira, le podría entregar al país. Osvaldo Landázuri, gracias por participar en Contacto Directo. A usted, Alfredo, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayándoles información en Contacto Directo. Buenos días.